Varios lectores de Así Prensa me han preguntado qué cosa es un laico consagrado y me he encontrado que muchas veces mis esfuerzos por tratar de explicar caían en el vacío porque el, lo que yo entiendo por un laico consagrado y lo que entiende la Iglesia en los documentos de derecho canónico, por ejemplo, en el Código de Derecho Canónico, no es lo mismo que está en la cabeza de muchos laicos que quieren saber qué cosa es un laico consagrado. Y esto se basa en el hecho de que existe una confusión sobre lo que significa laico y también una confusión sobre lo que significa consagrado. Ante todo, laico significa no una persona que está casada. Muchos creen que laico significa eso. Claro, existe gente bastante más ignorante todavía en la iglesia que cree que laico es una nueva forma de religioso, ¿no? No, él es un laico, para decir a alguien que trabaja pues en una parroquia, ¿no? O ayuda en una parroquia. Pero esos casos de ignorancia ya grave no pretendo abordarla ahora, ¿no? En este caso. Simplemente lo hago para aquellos que creen que el laico es fundamentalmente un casado. Y como efectivamente, de hecho, en la práctica, el laico es el que está en la mayoría de las ocasiones casado, se entiende que existe esta confusión. Pero ese no es el laicado. El laicado, como nos explica, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica Christi Fidelis Laicis, ¿no? Sobre el papel del laico cristiano, el laico es aquel que es el seglar, es el otro término que se utiliza, seglar. ¿Y de dónde viene la palabra seglar? La palabra seglar viene de la vida monacal. Es decir, los monjes, cuando entraban a un monasterio, trataban de vivir el tiempo de Dios, digamos así. Y por eso tenían un horario extremadamente particular y distinto e invariable, ¿no? Llueve o truene o lo que sea, ellos iban a tener despertarse en medio de la madrugada para rezar maitines, luego volver a descansar, luego levantarse y rezar el oficio de lectura y las laudes, y así a cada hora volver a rezar la tercia, sexta, nona, después las vísperas, después las completas. Entonces, trataban de crear una hora de tiempo sagrado. Quienes no vivían en ese tiempo, sino vivían en el tiempo común y corriente, vivían en el tiempo del siglo en el que estaban. Y de ahí la palabra seglares, los que viven en medio del siglo. Entonces, el que vive en el medio del siglo vivía en medio de las circunstancias comunes del mundo. Si uno era campesino, en invierno no tenía mucho que hacer. Si uno era campesino en el verano, se tenía que levantar tal vez más temprano que los mismos monjes, y en consecuencia dependía de lo que sucedía en el siglo, en el medio del mundo. De ahí el nombre seglar. El seglar, por tanto, es el católico que tiene como misión y vocación, como identidad, salvarse en medio del mundo y salvar al mundo desde el mundo, en medio del siglo, en medio de la realidad cotidiana. La gran mayoría son casados, en efecto. Pero el matrimonio no es lo mismo que el seglar. El matrimonio es obviamente una vocación para seglares, pero hoy en día existen algunas comunidades pequeñas, pero existen algunas comunidades que incluso proponen alguna forma de vida monacal, comunitaria, a los matrimonios. Es una experiencia que yo no comprendo bien, en consecuencia no puedo dar más detalles, pero sé que existen, ¿no? Y en consecuencia, de alguna manera podríamos decir que estos matrimonios, cuya vida, cuyos hijitos se producen dentro de este ámbito monasterio o monacal, obviamente no son seglares, no son laicos, propiamente dicho, ¿no? Por lo menos no en términos de la descripción específica de lo que significa vivir en el siglo, ¿no? Pero, obviamente, esta es la primera confusión que hay que disolver. El laico es el que está en medio del mundo y debe salvarse en el mundo y santificar el mundo. La consagración también es un término que muchas veces se confunde.
Porque existen muchas formas devocionales de consagración. Por ejemplo, la consagración a la Santísima Virgen María, por, digamos así, de San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? El acto de consagración mariano, que es extremadamente popular: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti y en prueba de mi filial afecto, etcétera, ¿no? Estas formas de consagración son consagraciones devocionales, no son poca cosa. De todos mis hermanos, de los 6 hermanos y hermanas, mi madre solo me consagró a mí, a la Virgen María. Soy el único consagrado, no el único católico de la familia, pero el único consagrado de la familia, ¿no? Y cuando conté esto, alguna vez alguien en Puntos de Vista me mandó un correo diciéndome: de repente es que tu mamá sabía, tal vez es que tu mamá sabía que tú ibas a ser el más bravo y necesitabas pues la consagración mariana. Eso no lo sé, no lo afirmo ni lo niego, Dios lo sabe, ¿no? Al final, pero gracias a Dios eso es lo que sucedió. Pero existe, fuera de la consagración devocional, ¿no? De esta consagración devocional donde uno en serio se pone en las manos de Dios a través de la Santísima Virgen María muy frecuentemente y ofrece su vida y sus intenciones, etc. Existe una consagración de carácter canónico, es decir, que tiene un valor, digamos así, legal para la Iglesia. Y esa consagración significa asumir a perpetuidad, es decir, mientras yo esté vivo, el celibato, es decir, no casarme nunca, mantenerme célibe por el resto de mi vida, y la obediencia, obedecer a mis autoridades dentro de la comunidad. Yo personalmente pertenezco a una comunidad que es una sociedad de vida apostólica. Ese sería el nombre, digamos así, legal de mi comunidad. Es una comunidad que se llama, la mayoría de ustedes la conocen, el Sodalicio de Vida Cristiana. Soy miembro consagrado de esta comunidad, y que soy consagrado no significa que me consagraron a la Virgen, cosa que hicieron, sino que he tomado este compromiso de por vida ante la Santa Madre Iglesia, no solo ante mi comunidad. Porque mi sociedad de vida apostólica es una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio, es decir, reconocida por el Santo Padre para que pueda servir a la Iglesia Universal en cualquier parte del mundo donde está la Iglesia, y en consecuencia yo estaría cometiendo un pecado gravísimo si abandono mi compromiso sin recibir la exención de mis compromisos, que sería muy difícil de justificar a estas alturas de mi vida, o si me expulsan, que espero que no lo hagan, ¿no? No creo que no estoy haciendo méritos en mi comunidad como para que me expulsen, todo lo contrario, creo yo. Me porto bien con mi superior, ¿no? Me porto bien con mis superiores, y me porto bien no porque sea una persona especialmente buena, me porto bien porque esta vocación maravillosa el Señor me la ha regalado. Y es justamente la característica de toda vocación, en el matrimonio, en el sacerdocio, en la vida consagrada, y en el caso del laico consagrado como quien les habla. No se trata de descubrir cuál es el capricho o la imaginación o la idea que tiene Dios de dónde nos quiere colocar, como un gerente que asigna a personas en distintos puestos sabiendo que van a haber personas que no van a estar contentas con su puesto. No es así. Dios nos crea por amor y con amor. Y en ese momento diseña para nosotros una vocación en base a quiénes somos. Es decir, la vocación, el llamado de Dios, es la vida perfecta a nuestra medida. Y yo no dejo de darle gracias a Dios de rodillas cada día por este inmerecido llamado a la vida consagrada como laico consagrado. Entonces, laico, clarificado ya, el que se santifica en medio del mundo, consagrado, que asume compromisos canónicos después de un proceso de discernimiento y de formación temporalmente, y luego en un momento determinado de por vida. Así es su vocación, así es su llamado. En consecuencia, es importante comprender que la vocación, el llamado a la vida cristiana, es un llamado a la santidad para todos. Y hay esposos, familias, jóvenes que se están por casar, o jóvenes que ni siquiera se están por casar, pero que están pensando en el matrimonio y que les gustaría orientar su vida
dentro del matrimonio por el camino de Dios. Pueden, por supuesto, realizar una consagración devocional. No es una consagración canónica. El estado canónico del casado es precisamente de casado para vivir con su cónyuge y procrear hijos, según su propia generosidad y la gracia de Dios y el plan de Dios. Pero pueden hacer consagración devocional. Conozco muchísimas parejas que después de, concluido el rito matrimonial, inmediatamente se acercan a la Virgen y hacen un acto de consagración. No solamente le ofrecen el buqué de flores, sino que hacen un acto de consagración, se consagran a ella y consagran su matrimonio, estableciendo qué cosa a través de esta consagración. Santísima Virgen, nosotros vamos a orientar nuestra vida, la educación de nuestros hijos, la selección del lugar donde vivimos, de los trabajos que aceptamos, de los empleos que tomamos, de la manera como gastamos nuestro dinero, de la manera como organizamos nuestra vida, de la manera como nos entretenemos, todo de acuerdo al plan de Dios y no de nuestros caprichos. No vamos a orientar nuestra familia por la plata que podemos ganar, por la fama que podemos tener, por el barrio donde podemos vivir o por los beneficios materiales que le podemos dar a nuestros hijos sin pensar en los beneficios espirituales. Pero esa es una consagración devocional y en consecuencia es muy hermosa, pero es distinto que el laico consagrado, esta vocación que cada vez es más conocida y más numerosa en la iglesia hoy. Que tengas un buen día.